Vamos a hablar de educación un ratito. Como fue anunciado, recibimos a Alex Maceda, a quien le damos la bienvenida. Gracias por venir, buen día. Buen día, encantada, gracias por invitarnos. Estuvieron presentando, de hecho conversamos un poco fuera de cámara, están haciendo una recorrida por el interior. Hace poco estuvieron en Tacuarembó, ayer de noche, ayer de tarde en realidad en Paysandú. ¿Qué es lo que están haciendo? Y bueno, estamos, nosotros, como ustedes saben, en el mes de mayo presentamos el segundo informe sobre el estado de la educación en Uruguay, que es un mandato legal. Cada 2 años el instituto tiene que hacer su informe, este es el segundo. Y una vez que lo terminamos, lo presentamos, lo que hacemos es recorrer a distintas comunidades del interior para dialogar con todos los actores educativos y políticos de las distintas regiones, a efectos de conversar sobre el que ya hicimos, puntos de vista, opiniones, etcétera, y también recoger ideas para el próximo, que se hará en 2 años. De manera que esos debates son muy ricos, porque además es la única oportunidad en los departamentos donde se juntan actores de distintas partes del sistema educativo, porque van de primaria, inspectores, maestros, de secundaria, de UTU, de la universidad, del MIDES, de la Intendencia. ¿Y qué les dicen cuando ustedes presentan el informe? Que ya todos más o menos conocemos a grandes rasgos lo que dice. Quizás podemos refrescar un poco para la gente que nos está mirando y que quizás no lo tenga tan presente, pero allí se hace, por ejemplo, una advertencia clara acerca de el nivel o el bajo nivel de egreso en secundaria, discriminando, por ejemplo, cuánto más le cuesta a los adolescentes de menores recursos poder egresar, lo cual parece ser quizás lo más grave que tenemos a nivel educativo, coincidimos en eso. ¿Qué les dicen? Bueno, nos dicen cosas diferentes. En general, muchos nos dicen que hay proyectos nuevos. Ayer, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Departamental de Educación, la profesora Ana Berocay, una de las cosas que nos contaba es de experiencias nuevas que se están haciendo, que son muy, muy exitosas. Quizá el problema que tenemos es que no las conocemos. Bueno, el instituto no investiga sobre políticas nuevas, sino más bien sobre resultados, ¿verdad?, en la población, resultados país. Nosotros no trabajamos sobre qué pasa con cada una de las políticas que se están desarrollando. Es posible que ahí se encuentre la riqueza, porque eso nutre al resto del sistema. En los resultados hay mucho tiempo, ¿verdad? El sistema educativo tiene frutos en el tiempo. Pero ella nos contaba de experiencias muy interesantes que hay, por ejemplo, centros educativos que tienen también integrados programas para adultos que no han terminado la educación media, programas para jóvenes que han desertado y que están volviendo, programas vinculados de educación y trabajo, muchas cosas nuevas que tienen que ver con esto de la descentralización y de la territorialización que muchos no conocemos. Ahora, y en relación al trabajo nuestro, decías. Que quizás es bastante directa la pregunta y hasta puede exceder lo que es su competencia. Ahora, parece haber cierta sintonía, o por lo menos una aceptación acerca de que tenemos bien claro cuáles son los problemas que tenemos en nuestra educación. Más, menos, bueno, con alguna diferencia, algún matiz, es cierto, pero todos tenemos más o menos claras cuáles son. Parece que la educación uruguaya está hiperdiagnosticada, ¿no? Y los insumos suyos que preparan en el INED son conocidos por todos y a partir de allí todos establecemos que hay ciertos problemas. Usted, como presidenta del INED, ¿no siente que esos insumos quizás no se trasladan a la acción para solucionar esos problemas que ustedes están reafirmando con datos que tenemos? Bueno, primero que quiero plantearte una discrepancia, porque de pronto estamos hiperdiagnosticados, pero es como todo. Vos vas al médico y de repente te está estudiando el estómago y vos tenés un problema en el corazón. Entonces también tiene que ver con qué diagnosticamos y dónde. Para el instituto ha habido novedades importantes en los últimos diagnósticos que se hicieron, sobre todo en lo que tiene que ver con aprendizajes, sobre todo también en lo que tiene que ver con incremento de matrícula y de acceso a la educación pública, de manera que yo creo que hay muchos diagnósticos, pero habría que hacer diagnósticos más ajustados a efectos de poder definir políticas en relación a esos diagnósticos. Creo que recién ahora están apareciendo estudios. Y yo creo que el INED ha sido un acierto, no porque esté allí, por cierto, pero creo que muy bueno, de poder hacer estudios que tengan cierta sistematicidad y que se hagan en forma reiterada. Porque muchas veces hacemos un estudio hoy sobre cobertura, dentro de 2 años hacemos otro, el otro no tiene los mismos referentes que el anterior. Nos ha pasado, por ejemplo, con la evaluación de aprendizajes de primaria. Desde el año 96 que se hace en el Uruguay un estudio sobre los aprendizajes de los estudiantes.
pero no eran comparables, no eran compatibles los estudios, de manera que no podíamos ver qué pasaba en ese largo recorrido desde el 96 hasta hoy. Recién ahora el instituto, con mucha paciencia, se ha tomado el trabajo de compatibilizar esos resultados, que se hacen muy bien y muy rigurosamente desde la ANEP, y pudimos ver que hay una constante, que hay una continuidad en lo que tiene que ver con dificultades para manejar la lectoescritura y las matemáticas. Posiblemente si eso se hubiera visto antes, se hubiera podido evaluar esta línea que estamos planteando, podría haber dado otros resultados. Hoy nos consta que hay un esfuerzo muy grande de primaria para mejorar el tema de las matemáticas en los niveles más tempranos del sistema educativo. Y estos diagnósticos más ajustados, usted acaba de mencionar un ejemplo, ¿no? Bueno, sí, pudimos detectar que los niños tenían problemas para aprender lectura y matemáticas. Que eso hay una continuidad, no cambian, no se mueve. ¿Qué otro estudio le gustaría realizar y que quizás, no sé, por cuestiones presupuestales o de tiempo, no está pudiendo? Bueno, a mí lo que me gustaría hacer, y siempre lo decimos en el instituto, es poder arrojar estos mismos datos con los que estamos trabajando más a nivel descentralizado, a nivel departamental. Poder saber, por ejemplo, cuántos niños de 12 años están fuera del sistema educativo. Paysandú, por ejemplo, puede ser interesante, vinculándolo con la población que tiene y con las ofertas que tiene. Porque muchas veces nos encontramos con que hay muchas necesidades en los lugares y no hay oferta educativa acorde con eso. Los centros educativos, los liceos, por ejemplo, en Montevideo, si nosotros miramos, geográficamente estaban distribuidos fundamentalmente en los barrios de clase media alta, que hoy además eso mutó porque en realidad los jóvenes de clase media alta van mayoritariamente a los colegios privados. De manera que tenemos una infraestructura ociosa en algunos barrios y tenemos un déficit de infraestructura en otros barrios. Estudiar el crecimiento de población, de matrícula y de infraestructura conjuntamente, comparativamente en el tiempo, yo creo que es un estudio que es interesante. O sea que hoy tenemos, por ejemplo, liceos que tienen su capacidad holgada, sí, que podrían recibir más alumnos. Esto generalmente en los barrios medios y medios altos de Montevideo. Y en las zonas más carenciadas tenemos instituciones un tanto superpobladas. O no tenemos instituciones. Hay lugares donde no hay instituciones. Eso se resuelve con una política de pronto de transporte estudiantil, el boleto gratuito, pero no siempre la constancia de los chiquilines más pobres a recorrer de repente 1 hora de su trayecto para acceder a un centro educativo distante. Le está poniendo un inconveniente. Claro, o sea, si cuesta que de repente se fidelice. ¿Y eso por qué fue así? Porque la educación media estuvo siempre orientada a los sectores medios que eran los que iban definitivamente a la universidad. Pero hoy, al cambiar el paradigma, al democratizarse la educación y al proponernos que todos los jóvenes tienen que terminar la educación media, no solo la básica, ya la ley de educación establece la media superior, terminar el bachillerato. Estamos lejos todavía, sobre todo en bachillerato, pero al establecerse esto, al democratizarse y universalizarse la matrícula, indudablemente que tenemos que también tomar otras medidas que indudablemente y seguramente con este tema de la territorialidad se están tomando. Hay poca difusión. Hablando de tomar medidas, porque ese es uno de los temas que, yo insisto, esto visto desde afuera, uno sabe que los ámbitos educativos funcionan con una lógica y unos tiempos que no siempre son los que aceptamos quienes no estamos dentro del sistema educativo. Y es algo de lo que insistimos. Esto es una opinión personal y puede ser compartido o no. Yo creo que los cambios se procesan de manera muy lenta y que, habida cuenta de que todos estamos de acuerdo en 3 o 4 grandes problemas que tiene la educación, podríamos ponerle otra velocidad a los cambios. Pero bueno, en fin. Ahora, lo que usted, que ya estuvo en la gestión, que sabe y conoce de este asunto, ¿por qué? ¿Por qué es tan lento? ¿Por qué si tenemos el diagnóstico de que tenemos liceos en zonas donde quizás no se necesitan tantas instituciones y hay lugares donde ni siquiera tenemos instituciones, donde tenemos que darle el boleto gratuito al chiquilín para que viaje y eso puede llegar a ser una falta de incentivo al momento de terminar el bachillerato? ¿Por qué nos cuesta tanto tiempo modificar ese escenario? Bueno, porque indudablemente que la administración pública es lenta. El hacer una licitación, primero conseguir un terreno en Montevideo para hacer un edificio público es un problema. Segundo, tenés que hacer una licitación. Tercero, tenés que seguir todos los plazos que requieren esas licitaciones. Y porque no hemos tenido tampoco una política de continuidad, de acompañar
el incremento de población en los sectores más desfavorecidos con un incremento de infraestructura. Hoy vamos a algunos barrios, todavía hoy, y no encontramos ni centros deportivos, ni actividades culturales, ni centros educativos. Quizá lo único que tenemos presente en todos esos lugares es la escuela primaria. La escuela primaria está en todo el país. Pero claro, es difícil, porque ya desde la época de Juan Pablo Terra sabíamos que el 40% de los jóvenes nacían en zonas, ¿verdad?, con dificultades básicas insatisfechas. De manera que, ¿dónde crece la población? La población crece en estos barrios, donde hay menos infraestructura. Entonces, el realizar, el construir todo esto lleva su tiempo. Yo recuerdo que en mi gestión de 5 años de secundaria hicimos 23 liceos en el país y fue una revolución. Porque 23 liceos, y además el costo que tienen, ¿no? Los liceos no cuestan menos de $2 millones, o 3, ¿verdad? Entonces, digo, hay ritmos que tienen que ver con el Estado, hay cosas que tienen que ser de proceso, por eso es muy importante en la educación y en las políticas públicas una buena planificación, porque hay que ir regulando qué se puede hacer e ir también acompañando la coherencia, coordinación de todas las acciones. Porque si tenés todos los edificios terminados, pero después no tenés maestros, tenés un problema. ¿Estamos peor que antes en la educación? Yo creo que no, de ninguna manera. Depende de lo que comparemos. Bueno, ayer una de las cosas que nos decían en Paysandú, cuando nosotros tomábamos los datos de estos últimos 15 años, maestras de muchos años nos reclamaban y nos decían, de ninguna manera, yo estoy pensando cuando yo empecé a dar clases en el liceo, lo que había y lo que es hoy es otra la realidad. Claro, lo que pasa es que los chicos que hoy tenemos en los centros educativos, sobre todo en la educación media, antes no estaban, ¿verdad? Solamente estaban en primaria. Costó 100 años universalizar la educación primaria. Pero indudablemente que hoy son otros los requerimientos y son otros los ritmos de otros. Tenemos nuestros vecinos que en poco tiempo logran que todos los jóvenes terminen el bachillerato. Y tenemos ejemplos como Brasil, que son millones. De manera que acá también tenemos que hacer esos esfuerzos que se están haciendo. Pero acá juegan también factores culturales. Hay padres que dicen, ¿para qué lo voy a mandar al liceo si no va a seguir estudiando o no va a ir a la universidad? Pero todavía falta un poco la conceptualización cultural en la familia. ¿Y cómo hacen los vecinos y por qué nosotros no podemos? Y bueno, los vecinos tienen otras políticas, es cierto. Aquí muy pocas veces hemos visto campañas públicas que convoquen a que la gente vaya a la educación. Yo nunca he visto en otros países, se ven, vos vas por carretera, está lleno de carteles, la educación cambia la vida, la educación mejora el empleo, la educación, y vas transitando por la calle. Acá políticas en ese sentido, desde hace muy poco tiempo que empezamos a ver algunas, aún en la televisión, tú que trabajás en los medios. Digo, hay que cambiar cultura y se está haciendo. Hay formatos diferentes de propuestas educativas, como es el FPV o como fueron en nuestra época las aulas comunitarias o el maestro comunitario. El maestro comunitario fue una revolución para primaria, que va casa por casa a hacer los deberes con las familias, con los padres. Pero hay que cambiar un formato y una cabeza de que para qué va a ir a hacer el liceo si total después no va a seguir estudiando. No obstante, igualmente creo que habría que, como vos decís, juntarse todo el mundo y hacer un gran compromiso de cambio fuerte en la educación para poder ir un poco más rápido. Ahí está el tema de que uno, si bien estamos todos de acuerdo con los problemas que tenemos, yo sí noto, porque cuando uno está en este lugar y desfila personas vinculadas a la educación, ve las diferentes visiones y a mí me parece que hay cuanto menos dos posiciones que están bastante disímiles o diferentes en cuanto a los caminos. Todos quieren llegar al mismo fin, pero como los caminos son muy distintos, ponerse de acuerdo en ese contexto es bastante más complejo. Y encontrar un camino de atajo que te permita evitar muchos de los obstáculos. En Argentina, por ejemplo, unos caminos que tomaron fue hacer un buen plan, un plan que se saliera del presupuesto común, que se le dieran de recursos especiales a la educación fuera de lo que es el presupuesto común, ¿verdad? A efectos de ser un shock. Y el gobierno había prometido para este periodo de gobierno un cambio en el ADN educativo. Estamos terminando un nuevo año, un nuevo ciclo de clases. Usted que está en un instituto que tiene cierta independencia y que está justamente para tratar de dar un pasito al costado y mirar la educación desde fuera, ¿no? El análisis. ¿Llegó el cambio ese de ADN educativo? Bueno, yo no lo sé. Primero te digo, como profesora de historia no me gusta mucho esa expresión. Seguramente el presidente es médico y lo merece de otro lugar. Yo quisiera conservar los grandes valores que tuvo la educación del Uruguay, grandes maestros como Enriqueta Contirriqué, como maestro Soler, como Julio Castro, como muchos otros, de manera que
de cambiar el ADN, para mí podría implicar perder nuestra historia, y creo que al revés, que tenemos que fortalecer nuestra historia pedagógica de país, creo que es muy importante. ¿No le gusta mucho eso de cambiar el ADN No, educativo? No me gusta mucho. Seguramente que es un lenguaje más de otra cultura que no es la mía, la profesora de historia, que trató de conservar cuestiones del ADN para que la sociedad sea más justa, más solidaria. Pero es cierto, entiendo que lo que se propone es un cambio radical y rápido en la educación, y en eso sí estamos de acuerdo. Y se observan, como yo decía antes, nosotros no analizamos políticas, pero sí se observan en el informe mismo algunos avances muy importantes. El país hizo una opción y hubo acuerdo entre todos los sectores sociales de extender la educación hacia atrás, hacia los más chicos. Esto incluso referente hasta la propia neurociencia lo recomienda, ¿verdad? Más temprano. En 5 años se está universalizado, 4 años casi está universalizado, 3 años que no es obligatorio también ya tiene un alto porcentaje de niños de esta edad que acceden a la educación. Y también está todo el plan CAIF, que atiende a todos los niños, de manera que cuando todos estos niños sigan transitando por el sistema educativo, advertimos que van a darse muchos de estos cambios. Hablando de eso, un paréntesis simplemente. Esta propuesta de modificar la edad de ingreso primaria, ¿la evaluaron? ¿Tiene alguna opinión al respecto? Creo que primaria la ha evaluado rigurosamente, ¿sí? Yo no soy experta en eso. Indudablemente uno le da... Pero de los números se desprende que hay un problema allí en el ingreso a primaria. El estudio que ha hecho primaria no tiene tanto que ver con el ingreso, sino con la trayectoria, porque el otro tema que se está estudiando por primera vez en Uruguay es el seguimiento de los estudiantes, desde que ingresan al sistema educativo hasta que salen del mismo, ¿no? Y en ese estudio de trayecto es donde se advierten, bueno, también lo podemos hacer en el estudio, se advierten algunos que recorren en la edad oportuna todo el trayecto. Hay otros que se van quedando retrasados en el sistema, lo que genera la extraedad. Y una de las cosas que se observa es que la repetición de primer año de primaria, según lo explica los propios documentos del Consejo de Primaria, son los más proclives a repetir los que ingresaron más temprano. De manera que hay una falta de maduración allí en esos 3 meses de diferencia que hace que sean ellos los que después tienen más dificultades para transitar por ese trayecto. Y ese es un dato interesante también, mirar un poco el trayecto, es una cosa nueva en el país. Me quedan 2 minutos y no quiero dejar de preguntarle por el instituto en sí mismo. Porque en algunas entrevistas usted había advertido por las problemáticas vinculadas al presupuesto. Es cierto. Y a los pocos funcionarios que son. ¿Eso se solucionó? Bueno, el presupuesto hemos, como ustedes saben, reclamado bastante en todos los ámbitos que nos pueden ayudar. ¿Con qué éxito? Con algo bastante. En realidad, puedo decir y debo decir que el instituto es una institución que goza de buen relacionamiento con las distintas instituciones públicas y privadas, tanto del Estado que particulares, en la educación privada y pública, todo. Y bueno, hemos logrado, por ejemplo, refuerzos presupuestales del Ministerio de Economía para los déficits que tenemos en lo que tiene que ver con lo salarial. Hemos logrado para el año 2018 18 millones de pesos para realizar un censo, y tendremos que seguir ¿Pero siguen siendo 30 funcionarios? Sí, un poquito más ahora, 30 y pico. Tampoco queremos incrementar demasiado el número de funcionarios. ¿Y cómo se hace para que el funcionario se dedique específico? No sé, a ver, los funcionarios, por ejemplo, del INED, ¿trabajan también en primaria o en secundaria? O... Algunos sí, otros no, depende del tipo de cargo. ¿No se puede producir una cierta incompatibilidad de tarea? O sea, trabajo en el lugar donde tengo que estar evaluando. En general, uno de los problemas que tenemos es que hay bastante pocos funcionarios de la educación. Tenemos muchos más funcionarios que proceden de otras áreas de las ciencias sociales, como puede ser la sociología, como puede ser la estadística, para hacer muchos de estos estudios, como puede ser la ciencia política. También tenemos docentes, indudablemente. También tenemos expertos en educación que no vienen directamente del trabajo pedagógico de aula, que vienen de otro lado. Ahora estamos trabajando con técnicos, sí, de aula, porque en este momento estamos culminando esta semana la primera evaluación nacional de logros educativos del país, que tiene 3 etapas, en tercer año de primaria, en sexto de primaria y en tercero de media. Eso va a ser un ciclo nacional que se va a hacer cada 3 años, que va a ser el instituto. Ahora acabamos de terminar la aplicación de las pruebas en tercero de primaria y en sexto de primaria. El año que viene será en secundaria y estamos discutiendo la posibilidad de que sea un censo nacional. ¿Y esos resultados cuándo se van a conocer? Esos resultados se van a conocer en mayo del año que viene.
cerquita de un gran evento que organiza el instituto, que es un encuentro con todos los institutos de evaluación educativa de toda la región, más el de España y el de Italia, que son amigos, que se va a hacer acá un gran congreso nacional de métricas, de medición de aprendizajes y de evaluación del sistema educativo, que vamos a ser anfitriones, tenemos ese privilegio, y en ese marco vamos a estar pudiendo entregar los resultados de esta primera etapa. Que, ojo, no es que no se hayan hecho, sí se han hecho antes, los ha hecho la Administración Nacional de Educación Pública, la parte de primaria sobre todo, pero secundaria desde el año 98 no hay ningún resultado, digamos, de país. Claro, ¿no? sí, están las pruebas PISA. Están las pruebas PISA, están pruebas internacionales, pero no. Le agradecemos su presencia y ya le vamos a volver a invitar para más cerca de ese congreso. Aparte me llama la atención que no debe ser casualidad que la evaluación está hecha en tercero y sexto de primaria, que es el lugar donde se entiende que habría que empezar a evaluar a los chiquilines para, por ejemplo, evitarle el tema de la repetición. Bueno, por primera vez estamos tratando de alinear políticas, tratar de alinear la política del seguimiento de la educación, de los perfiles de egreso, que también por primera vez están empezando a trabajar en el país, un marco curricular común, perfiles de egreso por periodo y evaluaciones acordes con lo que se propone enseñar. Y te invito a que, hoy hablábamos de en qué está cambiando la educación, que sigan sistemáticamente lo que se llama el mirador educativo del instituto, que es un recurso interesantísimo, tiene un gran sentido didáctico, pero sobre todo va haciendo un seguimiento de las metas del gobierno, que por primera vez este país en este presupuesto puso metas concretas y estamos haciendo seguimiento de esas metas a través justamente del mirador educativo. Bien, le agradecemos su presencia esta mañana. Bueno, muchas gracias y a las órdenes, como siempre. La pausa y seguimos con más noticias.